un podcast de Cooperativa. Este es un podcast sobre historias que suceden delante y detrás de la pantalla, sobre las personas que hacen películas, las personas que las ven y las personas que las sueñan. Soy Daniel Villalobos y esto es El Contador de Películas. Esto es El Contador de Películas y la historia de hoy se llama La esposa de Walter White. El pasado 20 de enero se cumplieron 16 años desde la primera emisión del piloto de Breaking Bad. La premisa de la serie ya es conocida. Un tímido y apocado profesor de química es diagnosticado con un cáncer terminal. Desesperado por dejar dinero a su familia, decide involucrarse en la producción y venta de metanfetamina. La química es el estudio de la materia, pero prefiero verla como el estudio del cambio. ¿Entendió lo que acabo de decir? Sí, es cáncer de pulmón. Lo que ocurre, claro, es que Walter White, que así se llama el personaje, descubre no solo que su genio químico le permite producir droga de altísima calidad. Además, descubre que volverse el mayor traficante de la ciudad le permite recuperar una autoestima que le había sido esquiva por años. En ese drama privado que jamás había hablado con nadie, el drama privado de sentirse un pobre tipo y un don nadie, participaban de manera involuntaria dos personajes: el hijo, Walter Jr., y la mujer del protagonista, Skyler White. Y aquí viene una de las grandes paradojas que siguen haciendo fascinante a la serie. Por el mundo de Breaking Bad desfilan traficantes, abogados corruptos, políticos corruptos, gente que mata por dinero, gente que mata por placer, estafadores, delincuentes sexuales e incluso una banda de neonazis. En ese hervidero de maldad y malvivientes abundan los delitos y los actos violentos. Ejecuciones, atropellos, crímenes violentos, venta de droga a menores, tortura, robo de dinero, robo de drogas, chantajes y, por supuesto, lavado de dinero. Estamos empezando. Nada detiene este tren. Nada. Un dato no menor: el protagonista y héroe de la serie incurre en la mayoría de estas actividades mencionadas. Sin embargo, para muchos espectadores de Breaking Bad, el personaje más despreciado de la ficción siempre fue Skyler White. ¿Cómo puedo matar a Skyler White? Quiero muerta a Skyler White. Y yo también odio a Skyler White. Esos fueron los nombres de algunos de los grupos de Facebook que florecieron en esos lejanos años de la era dorada de las redes sociales. Anna Gunn, la actriz que daba vida a Skyler White, terminó escribiendo una columna al respecto, que el New York Times publicó en agosto del 2013. En ella decía que el odio de muchos espectadores hacia su personaje en un principio la había confundido y asustado, pero que a la larga entendía que los ataques de muchas personas hacia Skyler no tenían que ver con ella como actriz y ser humano, sino con las percepciones que esas personas tenían respecto a cómo debían ser las mujeres y las esposas. A lo largo de las 5 temporadas de Breaking Bad, a Skyler White le acusaron en primer lugar de ser desagradable. Un personaje falto de carisma, un hoyo negro que rompía el flujo del alto drama y suspenso de las escenas de la serie. También se le acusó de ser un hipócrita. Es decir, una mujer que se declaraba un bastión de moral y buenas costumbres, pero que terminaba siendo una infiel, una manipuladora y más tarde una cómplice de las actividades criminales de su marido. Otra crítica, quizás la más difícil de entender, tenía que ver con que los conflictos de Skyler White, en general relacionados con la vida doméstica de su hogar, con la educación de su hijo o con sus problemas en el trabajo, eran inanes comparados con la doble vida vertiginosa y violenta de Walter White. Todo esto no solo es falso, sino que sugiere una escasa comprensión de lo que se veía en pantalla. En el principio de la serie, la actitud de Skyler hacia su esposo era parte importante de la agobiante sensación que el protagonista sentía respecto a estar castrado y humillado como profesional y macho proveedor. Pero ella era, como ya dijimos, solo una parte. Ahí estaba, por ejemplo, su propio cuñado Hank en el primer capítulo, humillando a Walter al sugerir que era demasiado blando e inofensivo para la vida adulta.
Ahí está el episodio donde los White van al cumpleaños de un viejo socio de Walter, quien ahora tiene el dinero, prestigio y posición que el protagonista jamás va a alcanzar. Skyler no es ni de lejos la principal causa de la infelicidad de su marido. Al revés, ella es más bien un síntoma, una alerta roja, una alarma gatillada por la verdadera enfermedad de Walter White. ¿Y cuál es esa enfermedad? No es el cáncer, o más bien, el cáncer en sí es otro síntoma del problema real. No, la enfermedad de Walter es su adicción a sentirse en control. Y el único lugar donde White se siente en control es en el mundo horrible del tráfico de drogas. Ahí es un rey, un monarca, una especie de superhéroe venerado y respetado que de hecho tiene un alias, Heisenberg. Está claro que no sabes con quién estás hablando. Te daré una pista. No estoy en peligro, Skyler. Yo soy el peligro. En su vida cotidiana, Walter no tiene el control. No lo tenía al principio de la serie, cuando estaba enfermo y sin dinero, pero tampoco lo tiene al final, cuando es el mayor traficante de metanfetamina de Albuquerque. Uno de los momentos donde esto queda más claro, y que también es una de las escenas más grandes de la serie, es justamente uno que incluye a Skyler. Es casi al final del episodio 8 de la quinta temporada. Walter acompaña a Skyler a una bodega donde ella ha ido guardando el dinero del negocio de drogas de White. El dinero es una pila abrumadora que le llega a la cintura. Skyler le explica a su marido que no tiene sentido contarlo. Ni siquiera serviría dividirlo y pesarlo, ya que en la pila hay billetes de distintos valores. Jamás podría lavar todo ese dinero, le dice, ni aunque usáramos 100 negocios de lavado de autos. Y entonces le hace la pregunta más importante de toda la serie. Walter, ¿cuánto es suficiente? ¿Cuán grande tiene que ser esta pila? El cáncer, que crecía en el cuerpo del protagonista al principio de la serie, ahora ha tomado forma en esa pila de dinero. Esa pila que también representa el cáncer que el negocio del propio Walter ha terminado siendo para toda la ciudad. Tratando de sobrevivir un tumor, él mismo se ha convertido en uno. Y delante de él, horrorizada pero atrapada, testigo clave y espectadora privilegiada de este señor Chips transformándose en cara cortada, está Skyler White. Quienes hasta el día de hoy la declaran el personaje más antipático de la serie, dejan de lado un aspecto importante. Skyler puede ser el personaje con menos agencia y libertad en toda la ficción de Breaking Bad. Como dijera en su momento el escritor Chuck Klosterman, la serie de Vince Gilligan era única. Porque, a diferencia de ejemplos cercanos como Mad Men o The Wire, en Breaking Bad la conducta moral de los seres humanos no venía determinada por su clase, familia o educación, sino por decisiones individuales que se tomaban día a día. La conducta moral en Breaking Bad, decía Klosterman, no es una serie de reglas físicas, sino un flujo dinámico en constante evolución. Esto implica que, a diferencia de muchas otras de las series que conocemos, en Breaking Bad cualquier personaje podía, en un minuto de locura o lucidez, cambiar de rumbo y dejar atrás su vida entera. Cualquier personaje, excepto Skyler White. Skyler ama a su marido hasta que deja de reconocerlo, pero también le teme cuando descubre de las cosas que es capaz en su vida criminal. Duerme con el enemigo, vive con alguien cuya furia teme, una situación que desgraciadamente padecen miles de mujeres en el mundo real. Pero además, Skyler está agobiada por el sentido de responsabilidad. Ella, incluso más que Walter, quiere mantener andando su familia nuclear y su hogar. Tiene una responsabilidad hacia su hijo, Walter Jr., cuyas capacidades especiales le hacen un adolescente particularmente frágil ante el futuro que se les avecina. Skyler podría, como casi ocurre un par de veces en la historia, denunciar a su marido a la policía, pedirle ayuda a su cuñado, huir con su hijo a otra ciudad, cambiarse el nombre, divorciarse a distancia. Ella tiene todas esas opciones, en apariencia, pero no toma ninguna. Lo que me parece es una de las claves del desprecio que tanto espectador le cobró durante la emisión de la serie. Walter White, como buen protagonista central, toma decisiones audaces. Echa a andar eventos cataclísmicos, a veces desde el cálculo, pero en general desde la desesperación. Skyler decide muy poco y suele vivir devorada por los remordimientos de haber decidido. Hacia el final de la última temporada, Skyler como esposa lo ha perdido todo. Fue rehén emocional de su marido por largo tiempo. Y en una pelea atroz, termina defendiéndose de él con un cuchillo, y su hijo debe llamar por fin a la policía,
para que recién entonces Walter White se vea obligado a salir de esa casa. Esa es la última vez que la familia está toda junta en un mismo lugar y es para todos los efectos el final del matrimonio White. Walt, ¿estás en la casa? Hola, Skyler. Sí, soy yo. ¿Qué rayos estás haciendo ahí? Regresé. No regresaste. Walt, no regresaste. Sal de ahí ahora. Pero antes de esa escena, hay otra más importante entre ambos. Ocurre en el episodio 4 de la quinta temporada. Es un episodio que muchos recuerdan porque sí, ese es el capítulo donde Skyler, en mitad de la cena de cumpleaños de Walter, de pronto camina hacia la piscina y se sumerge en ella sin que nadie entienda qué pasa. Sin embargo, el momento clave viene después. A solas en su habitación, los White discuten. Ella no quiere que los niños vivan en esa casa mientras Walter siga traficando metanfetamina. Él se burla y le pregunta cuál es su plan, cómo piensa salirse con la suya. Entonces Skyler, este personaje supuestamente tan antipático y frío, se quiebra. Su único plan, le dice a su esposo, es esperar. ¿Esperar qué?, pregunta él. Esperar que tu cáncer vuelva, dice ella. Wait for what? What are you waiting for? For the cancer to come back. Este equilibrio entre ellos, el dominio emocional de White sobre su mujer versus la miserable esperanza que ella encuentra en un futuro posible, se cierra por fin en la famosa escena donde ellos hablan por última vez. Es en el capítulo Felina, el cierre de toda la serie. Skyler está sentada en la penumbra de la cochambrosa cocina del cochambroso departamento donde vive su existencia de exmujer de un narco famoso y buscado. Habla por teléfono con su hermana, quien le dice que han visto a Walter White de vuelta en la ciudad. Lo van a atrapar, le dice la hermana. Es cosa de tiempo. Skyler cuelga. La cámara se mueve y vemos que Walter está de pie en una esquina de la habitación, como una presencia fantasmal, un espíritu horrendo de las navidades pasadas. Está enfermo, consumido y viejo, pero aún es una amenaza para Skyler, que habla con él sin ponerse de pie, sentada a la mesa, invocando alguna clase de protección de ese mueble enano o tal vez usándolo para mostrarse lo más sumisa posible frente al monstruo. Porque de hecho, a estas alturas, Walter White es un monstruo. Así lo ve ella, así lo vemos nosotros, así lo ven todos los que le conocieron de cerca, incluyendo los que ya están muertos. Él está ahí no para hacer las paces con su mujer, cosa que ambos saben que es imposible. Está ahí para dejar un papel con unas coordenadas geográficas y para ver por última vez a la hija bebé que no recordará su rostro. Skyler le dice que no quiere volver a escuchar su eterno discurso de que todo lo hizo por la familia. Walter, avasallador y grosero hasta el final, la interrumpe. No, le dice, lo hice por mí. Me gustaba. Era bueno en eso. Y me sentía vivo. I did it for me. I liked it. I was good at it. A muchos fans de Breaking Bad les impactó esta línea de Walter. Un momento de lucidez, de honestidad, de autorreconocimiento. El antihéroe confiesa en voz alta a las puertas de la muerte lo que nunca reconoció ni siquiera en privado. La línea de Walter es todo eso, pero también es algo más. Es su último acto de humillación hacia su esposa. Le está diciendo que la producción y el tráfico de drogas, una de las actividades más dañinas de la era moderna, un oficio que destruye vidas, le hacía más feliz que su familia. Lo que le está diciendo a su mujer es que él encontró, a diferencia de tantos otros, aquello que de verdad le interesaba y le hacía feliz. Pero en vez de ser honesto con su familia y decirles desde un principio que quería vivir una vida que no podía incluirles a ellos, Walter White decidió mentirles. Como tantos protagonistas de tantas tragedias previas y posteriores, White cae de lo alto por el peso de su propia ambición. Lo tenía todo y quiso más. En su caso, ese más era tener el vértigo y la adrenalina de la venta de drogas, pero en paralelo, conservar la vida familiar que Skyler sostenía por completo sobre sus hombros. En la hora nona, Skyler White se vuelve una de las criaturas más frágiles y golpeadas de la serie, solo superada por Jesse, tal vez. El monstruo que le mintió, la chantajeó y amenazó por 5 temporadas llega a despedirse no de ella, sino que de su hija. Él piensa que está cerrando un cabo suelto, pero en verdad está abriendo una herida que empezaba a cicatrizar. Walter White se va de esa casa,
libre y entregado, para cumplir su glorioso sueño de abandonar este mundo en medio de una lluvia de balas. Pero como tantas veces, es Skyler quien queda atrás, confundida, herida y sobre todo, sola. El hombre que le prometió una familia y un futuro la ha visitado por última vez para decirle que sí, fabricar y vender drogas era mejor que cualquier cosa que hubiera vivido con ella. En la hora nona, el marido de Scarlett White la visita para decirle que vendió su alma por gusto y por sentirse vivo, y que ahora, a las puertas de la muerte, su único pesar es no haber tenido más alma que vender. Si no sabes quién soy, entonces puede que tu mejor opción sea que andes con cuidado. Soy Daniel Villalobos. Esto fue El Contador de Películas. Hasta la próxima. Please stop! Please! Please! That scene was the culmination for me of 6 years of the show. I knew how difficult that was going to be, how challenging it was going to be.